En una ciudad que nunca se detenía, entre autos que pasaban sin mirar y pasos que nunca volvían, había un niño invisible para el mundo. Su nombre era Santiago. Tenía apenas 10 años, pero sus ojos ya cargaban más años que sus pies descalzos. Cada mañana, Santiago se sentaba en el mismo banco de un parque viejo, con su cajita de betún, y ofrecía su trabajo con una voz que apenas se escuchaba. «Le voleo los zapatos, señor». La mayoría lo ignoraba. Otros, simplemente lo empujaban con indiferencia. Su estómago, como su alma, crujía de hambre. Pero él no pedía. Nunca pedía. Él trabajaba, aunque no le pagaran con justicia, ni con respeto. Santiago no siempre vivió en la calle. Hubo un tiempo donde tenía una cama, un plato de arroz caliente y una madre. Pero la enfermedad llegó como un ladrón en la noche. Se la llevó, y con ella se fue todo lo que conocía. Nadie vino por él. Nadie preguntó por su nombre. Así comenzó su historia, en la calle. Y el parque, ese viejo parque, se convirtió en su única casa. Aquel día, el sol pegaba más fuerte que nunca. Santiago apenas podía mantener los ojos abiertos. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre que parecía no tocar el suelo al caminar. Don Emiliano. Rico. Arrogant. Sobraba en oro, pero carecía de alma. Tú, mocoso. Limpia mis zapatos. Y hazlo bien, ¿me oíste? Sí, señor. Santiago hizo lo que sabía hacer. Con delicadeza. Con respeto. Pero don Emiliano no tenía tiempo para ver la humildad de un niño. Mira nomás, cómo tiemblan tus manos. ¿Así piensas salir de la pobreza? No sirves para nada, niño. Ni siquiera sabes volear bien. Santiago no respondió, porque había aprendido que el silencio es el refugio de los humildes. Porque las palabras ya no dolían como el hambre. Toma, por tu show. Aunque ni eso mereces. Un billete de 100. Arrugado, como la dignidad que él creyó quitarle. Santiago lo tomó, no con odio, sino con gratitud. Porque en su mundo, 100 pesos eran el tesoro del día. Más tarde, ese mismo día, el destino lo puso frente a una decisión. Un hombre viejo vendía boletos de la Lotería Nacional. Suerte, joven, puede cambiarle la vida, dijo con una sonrisa gastada. Santiago miró el billete. Era todo lo que tenía. Todo. Y aún así, apostó. Uno, solo uno. A veces, no hace falta tener fe en el mundo, sino solo en uno mismo. Aquella noche, Santiago no durmió por frío, ni por miedo. No durmió porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía una chispa de esperanza ardiendo en su pecho. ¿Y si sí? Pensaba. ¿Y si esta vez, la vida decide mirar hacia mí? En su mente, no se compraba mansiones ni autos. Soñaba con una cama, un plateau caliente, y alguien que lo llamara por su nombre, sin gritarlo. Y el número ganador de esta semana es el 03892. El premio acumulado asciende a $1.000.000. Santiago sintió que el tiempo se detenía. Miró los números, uno a uno, y al final, lo entendió. Era suyo. En ese momento, no gritó, no saltó, solo cerró los ojos. Y por primera vez en su vida, agradeció en silencio. Con su premio, Santiago no buscó venganza. Buscó dignidad. No compró lujos al instante. Compró libros. No llenó sus días de ruido, llenó su mente de ideas. Aprendió. Cayó. Volvió a levantarse. Se rodeó de personas buenas, y dejó ir a las que solo veían su dinero. En pocos años, el niño sin zapatos se convirtió en un joven empresario. El tiempo hizo lo suyo. Las heridas cicatrizaron, aunque nunca se borraron del todo. Santiago ahora era dueño de empresas. Su historia inspiraba. Sus decisiones, respetadas. Pero algo dentro de él, aún recordaba. Recordaba la banca del parque. El betún. El billete arrugado. Una noche cualquiera, sus pasos lo guiaron al mismo parque. El mismo banco. El mismo viento. Pero todo se sentía diferente. A veces, el corazón nos lleva al pasado. No para quedarnos allí, sino para entender cuánto hemos cambiado. A veces, los lugares no cambian. Somos nosotros quienes los miramos distinto. Santiago, con casi 30 años y más de una empresa a su nombre, regresó al lugar donde empezó todo. El viejo parque. El banco de madera. Y con él, un recuerdo que aún respiraba. En una de las esquinas, junto a un árbol, un anciano tembloroso extendía la mano. Como Santiago lo había hecho una vez, en silencio. Sus ropas rotas.
su voz apagada, y su mirada, perdida. Pero Santiago sí lo reconoció. Bajo las arrugas, bajo el polvo, estaba el hombre que una vez lo llamó inservible. Don Emiliano. Una moneda, joven, lo que sea. Perdí todo. Nadie me ayuda. El niño dentro de Santiago gritaba. Gritaba por justicia. Por revancha. Por aquellas palabras que jamás olvidó. ¿Me recuerda, señor? No, no sé quién eres. Hace muchos años, usted me pidió que le limpiara los zapatos. Me humilló. Me escupió. Me dijo que yo no iba a llegar a nada. Hay cosas que uno dice, sin saber el daño que causan. Yo era otro. Lo siento. Santiago tenía el poder en sus manos. Podía aplastar aquel orgullo marchito. Podía devolver cada palabra, con el doble de crueldad. Pero entonces, recordó algo. A sí mismo, de rodillas, limpiando aquellos mismos zapatos. No soy como usted fue conmigo. No necesito rebajarme para sentirme superior. Pero usted necesita algo más que dinero. No siempre el odio se cura con palabras. A veces, solo el tiempo es capaz de abrir espacio para la reflexión. Santiago lo invitó a tomar algo caliente. No por lástima, sino por humanidad. Nunca imaginé que el niño al que desprecié terminaría dándome de comer. Ni yo imaginé que iba a volver a sentarme frente a usted y no sentir odio. El pasado no se borra, pero puede aprenderse. Y Santiago lo sabía. Hubo noches donde no dormía por hambre, donde deseaba morirme. Y a veces, sus palabras me dolían más que el frío. Perdí mi empresa, mi familia, todo. Y ahora, pido monedas. Tal vez, es el castigo que merezco. Pero Santiago no creía en castigos. Creía en elecciones. Y estaba a punto de hacer la más difícil de su vida. Si yo fuera como usted fue conmigo, ahora lo dejaría aquí, solo, con sus recuerdos y su culpa. Pero no soy usted, porque aprendí que el dolor no se devuelve. Se transforma. ¿Qué es esto? $10,000. No es una deuda. No es venganza. Es la oportunidad que usted me negó, pero que yo, hoy elijo ofrecerle. En ese instante, algo cambió. En ambos. Porque el perdón no borra el pasado, pero libera del peso que lo arrastra. No todos los actos se celebran con aplausos. Algunos solo se entienden en el silencio. Santiago había perdonado. Había dado. Pero en el fondo, aún sentía una herida que no sanaba. Porque lo que acababa de hacer no era por el otro. Era por él mismo. Para cerrar un ciclo que lo había marcado. Desde niño. Esa noche, en la soledad de su hogar, Santiago se encontró con el niño que fue. Aquel que dormía en cartones. Aquel que soñó con un cambio. Y que, sin saberlo, lo había logrado. Tenías razón en no rendirte. Tenías razón en trabajar en silencio. Hoy, ya no necesito demostrarle nada a nadie. Solo seguir siendo fiel a quien fui. Un viejo orfanato del centro estaba por cerrar. Faltaban fondos. Santiago, al escucharlo, no dudó. Yo me haré cargo. Nadie más va a dormir en la calle, si puedo evitarlo. Así nació su nueva misión. No solo ganar dinero, sino dar oportunidades. Ser el adulto que él necesitó cuando era niño. ¿Te gustaría hacer otra cosa en vez de bolear? ¿Ir a la escuela, quizás? Sí, señor, le dijo un niño con voz temblorosa. Porque a veces, la vida no te da una segunda oportunidad. Pero tú puedes ser la segunda oportunidad de alguien más. Donde antes hubo abandono, ahora hay esperanza. Donde hubo cartones, ahora hay camas. Santiago no solo donó dinero. Donó tiempo, atención, presencia. Porque entendió que las heridas no se sanan solo con billetes. San O'Connor. Pasaron los meses, y don Emiliano volvió. No como empresario, no como arrogant, sino como un hombre que aprendió la lección más dura de todas. La humildad. No tengo mucho, pero quiero ayudar. Nunca es tarde para empezar de nuevo. El tiempo pasó. Santiago no era el mismo niño, ni el mismo joven. Pero seguía siendo el mismo corazón. En ese banco, dejó un recuerdo. Y junto a él, una placa que decía: aquí comenzó una historia. La historia de un niño que no tuvo nada. Y que eligió no llenarse de odio, sino de propósito. La vida de vueltas. Un día eres el que pide. Y al siguiente, puedes ser quien da. Pero nunca olvides. No te define lo que tienes, sino lo que haces con lo que logras. La humildad no se compra. El respeto no se exige. Y el perdón es el legado más valioso que podemos dejar.